La expulsaron sin dejarla hablar. La humillaron, la acusaron, la llamaron bruja. Pero nadie imaginaba que aquella anciana silenciosa guardaba el secreto más oscuro de la historia del pueblo. Un secreto capaz de destruir familias, de revelar culpables y de hacerlos caer de rodillas. Hoy, por primera vez, vas a conocer la verdad que todos temían. La historia de aquella anciana cuyo nombre casi nadie recordaba comenzó mucho antes de que el pueblo decidiera expulsarla definitivamente, pero para entender cómo una comunidad entera pudo llegar a odiar hasta ese punto a una mujer que jamás había hecho daño visible a nadie, primero hay que observar el miedo silencioso que se acumulaba en las calles estrechas, en las miradas esquivas de los vecinos y en los susurros que corrían de casa en casa cada vez que alguien la veía pasar arrastrando sus pasos cansados. La llamaban la bruja, la maldita, la que trae desgracias, aunque ninguno de ellos tenía pruebas reales de nada, solo rumores, coincidencias y un profundo deseo de culpar a alguien por todo lo malo que ocurría en aquel lugar, como si la vejez de una mujer solitaria pudiera ser responsable de las cosechas fallidas, de las peleas familiares, de los accidentes menores y de los problemas económicos que el pueblo arrastraba desde hacía décadas, pero aún así, el odio hacia ella creció como una maleza que se extendía rápido, sin control, y lo más triste es que la propia anciana parecía aceptar ese rechazo sin defenderse jamás, como si creyera que no merecía otra cosa. Su casa, una pequeña construcción de piedra en lo alto de una colina, estaba siempre rodeada de hierbas secas y una verja oxidada que apenas se mantenía en pie. Y aunque para muchos ese aspecto descuidado era la confirmación de que allí dentro ocurría algo oscuro, para otros solo demostraba que la mujer no tenía fuerzas ni ayuda para mantener el lugar. ¿Acaso alguien se había preguntado alguna vez si necesitaba algo? ¿Por qué nadie había intentado hablar con ella en lugar de señalarla desde lejos? Son preguntas que cualquiera podría hacerse ahora, pero en ese entonces, todos preferían mirar hacia otro lado. La historia comenzó a tomar un giro más cruel el día en que un grupo de vecinos decidió que ella era la causa de una racha de mala suerte que se había extendido por el pueblo. Primero fue el incendio de un pequeño establo, luego la desaparición de algunas gallinas, después una enfermedad que afectó a las plantas del huerto comunitario, y por último una discusión violenta entre dos familias que terminó con la policía interviniendo. Y aunque ninguno de esos hechos tenía relación entre sí, la gente prefirió unirlos con un hilo imaginario que llevaba directo a la anciana, acusándola de ser una especie de presagio viviente de desgracias. Lo irónico de todo es que ella rara vez salía de su casa, excepto para ir al mercado una vez por semana a comprar lo poco que necesitaba, y cuando lo hacía, caminaba encorvada, mirando al suelo, intentando ocupar el menor espacio posible, como si quisiera desaparecer. Sin embargo, incluso esa actitud humilde era interpretada como algo siniestro, porque la ignorancia y el miedo tienen la capacidad de transformar cualquier gesto en una amenaza. Los niños le lanzaban piedras desde lejos, riéndose cuando ella se sobresaltaba, y algunos adultos se limitaban a observar sin intervenir, convencidos de que ella se lo había ganado de alguna manera, aunque nadie pudiera explicar realmente cómo. Durante años la anciana soportó insultos, empujones, murmullos hirientes y rechazo absoluto, pero nunca respondió, nunca levantó la voz, nunca mostró odio, y ese silencio, lejos de calmar a la gente, los enfurecía aún más, porque la falta de reacción los hacía sentir incómodos, como si enfrentaran a alguien demasiado misterioso para comprenderlo. Todo cambió un día de invierno, cuando una tormenta repentina azotó el pueblo y un rayo cayó sobre un transformador, dejando a todo el lugar sin electricidad durante horas, y aunque los técnicos avisaron que la avería no tenía nada de extraño, varios vecinos insistieron en que la anciana había sido vista murmurando cosas raras la noche anterior, como si eso fuera suficiente para culparla nuevamente. El clima de tensión llegó a su punto máximo cuando una joven madre juró haberla visto frente a su casa justo antes de que su hijo enfermara de fiebre, y aunque los médicos explicaron que se trataba de un virus común, la superstición ya se había extendido como fuego.
Fue entonces cuando el pueblo entero tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de aquella mujer: expulsarla. La reunión se hizo en la plaza central, donde unas 20 personas se presentaron armadas de antorchas, palos y una determinación alimentada por años de miedos inventados, y mientras discutían sobre cómo obligarla a irse, algunos incluso sugerían quemar su casa, aunque por suerte esa idea no prosperó del todo. Pero ¿cómo se llega a plantear algo así sobre una anciana indefensa? Es una de esas preguntas que revelan hasta dónde puede descender la humanidad cuando actúa en masa, cuando el pensamiento crítico se apaga y solo queda el eco del odio. Sin embargo, por más injusto que fuera, todos coincidieron en que ella debía irse para que el pueblo volviera a la normalidad, aunque nadie pudiera explicar qué significaba realmente esa normalidad. Aquella misma tarde subieron a la colina, golpearon su puerta y la obligaron a salir, y la imagen que vieron no fue la de una bruja, ni la de una amenaza, sino la de una mujer frágil, delgada, con las manos temblorosas y el rostro lleno de arrugas que no provenían solo del paso del tiempo, sino también de la tristeza acumulada durante años. Llevaba un chal viejo sobre los hombros y un pequeño bolso que parecía contener todas sus pertenencias, lo suficiente para evidenciar cuánto había perdido a lo largo de su vida. Cuando intentó hablar, su voz era apenas un susurro, pero ni siquiera la dejaron terminar, la empujaron hacia el camino principal mientras le gritaban que no regresara nunca más, y ella, con la mirada baja, obedeció sin oponer resistencia, como si ya hubiera esperado este final desde hacía tiempo. Mientras descendía la colina, algunos niños celebraban como si hubieran ganado una batalla, las madres observaban con alivio fingido y los hombres se cruzaban de brazos orgullosos, convencidos de haber protegido su comunidad. Pero nadie se preguntó por qué la anciana no se defendió, por qué no suplicó quedarse, por qué no pidió ayuda, y es ahí donde surge la primera duda que cambiaría el rumbo de la historia. ¿Qué sabía ella que los demás ignoraban? Porque la tranquilidad que mostraba no era normal en alguien que acababa de perder su hogar. Tras marcharse, caminó durante horas sin rumbo fijo, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas y el frío comenzaba a cortar su piel, pero aún así no lloró, no se quejó, no maldijo a nadie. Simplemente siguió adelante con una determinación silenciosa que solo podía venir de alguien que ya había sufrido demasiado. El pueblo creyó que la había alejado para siempre, pero lo que ninguno imaginaba era que su partida no era el final, sino el principio de una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz y obligaría a todos a enfrentar la culpa que habían ignorado durante años. Una verdad que permanecía oculta en un pequeño cofre de madera dentro de su casa abandonada, un cofre que contenía cartas, fotografías y documentos que revelarían lo inimaginable, que aquella mujer, despreciada y expulsada, había sido siempre la protectora silenciosa del pueblo, la única persona que, sin recibir nada a cambio, había evitado tragedias mucho peores, pero eso aún nadie lo sabía. Y mientras la nieve comenzaba a caer sobre la colina, el pueblo dormía tranquilo por primera vez en semanas, sin imaginar que muy pronto despertarían a una realidad para la que no estaban preparados. Mientras la anciana avanzaba por el camino helado que se extendía más allá de la colina, su silueta se perdía entre la neblina del anochecer, una figura tan pequeña que cualquiera que la viera desde lejos pensaría que era una sombra arrastrada por el viento, pero en realidad, cada paso que daba estaba marcado por décadas de dolor, secretos y sacrificios que nadie en aquel pueblo podría imaginar. Su nombre, que casi todos habían olvidado, era Isabela, un nombre que alguna vez había resonado con cariño en otros tiempos, pero que ahora solo existía en documentos viejos y en la memoria de un pasado que ella misma prefería no tocar, y aún así, mientras caminaba sola, no dejaba de pensar en cómo la vida puede reducir a una persona a nada más que un rumor, un susurro distorsionado por el miedo colectivo. La tormenta había cesado, pero el frío arreciaba, y aunque sus manos temblaban, no fue el clima lo que la hizo detenerse por un instante, sino un pensamiento que surgió con la fuerza de un dolor antiguo. Lo hice todo por ellos, y ni siquiera lo saben. Nadie sabía que Isabela había sido enfermera durante casi 40 años, ni que había atendido emergencias.
asistido partos y salvado vidas en aquel mismo pueblo cuando aún era joven, cuando todos la conocían como la enfermera del barrio alto, una mujer dedicada, amable, que caminaba casa por casa llevando medicinas en una bolsa de cuero, pero el tiempo, las tragedias y una serie de eventos desafortunados habían borrado esa versión de ella, como si nunca hubiera existido. Lo que el pueblo sí recordaba, o creía recordar, era la muerte repentina de un niño, un incendio en el que ella había sido la primera en llegar, y una serie de coincidencias que, por ignorancia y miedo, la habían convertido en la sospechosa perfecta, porque cuando la gente sufre, necesita culpables, y ella fue la elegida para cargar con toda la sombra que ellos mismos no querían enfrentar. Mientras se alejaba, su mente regresó a ese día desgarrador de hace tantos años, cuando el pequeño Mateo, un niño alegre al que ella había cuidado desde que nació, desapareció de su casa durante una tarde de verano, y todo el pueblo, desesperado, comenzó a buscarlo sin descanso, pero Isabela fue la primera en encontrarlo, o mejor dicho, en encontrar su cuerpo sin vida cerca del río, y aunque trató de reanimarlo, ya era demasiado tarde. Y la tragedia marcó para siempre su vida, porque en lugar de agradecerle por intentarlo, la culparon de haber estado demasiado cerca, de aparecer demasiado rápido, como si su experiencia médica fuera un delito. A partir de ahí, su reputación se manchó sin remedio, y los rumores empezaron a crecer como moho en una pared húmeda. Algunos decían que traía mala suerte, otros que tenía relación con cosas oscuras, otros que el niño la había visitado antes de morir. Nada de eso era cierto. Pero cuando la verdad importa frente a un pueblo que necesita un monstruo, así, Isabela se convirtió en el blanco de todas las culpas, incluso en situaciones absurdas, como cuando fallaba la cosecha o alguien perdía dinero, y nadie parecía recordar que ella había dedicado su vida a ese pueblo, salvando a sus hijos, cuidando a sus enfermos, asistiendo partos en madrugadas heladas. Mientras avanzaba por el sendero, recordaba también la noche en que, tras el accidente del niño, intentó explicar lo sucedido, pero nadie quiso escucharla, y desde entonces aprendió que el silencio era más seguro que la verdad, porque cada palabra suya era distorsionada, convertida en un arma en su contra. Sin embargo, lo que el pueblo nunca supo es que Isabela había descubierto algo inquietante sobre la muerte del pequeño Mateo, algo que había guardado en ese cofre de madera que permanecía escondido en su antigua casa. Un secreto que no reveló para no destruir a una familia entera, un sacrificio que nadie valoró, pues mientras ellos se dedicaban a odiarla, ella se dedicó a protegerlos de una verdad que hubiera incendiado el corazón del pueblo. Ahora, sin hogar y sin destino, Isabela caminaba hacia un bosque cercano donde sabía que podía refugiarse temporalmente en una cabaña abandonada que había visto años atrás mientras hacía visitas médicas. Un lugar pequeño pero lo suficientemente protegido del frío para pasar la noche, y mientras avanzaba entre los árboles, la sensación de soledad la envolvía como un manto oscuro, aunque no de miedo, sino de resignación. Al llegar a la cabaña, empujó la puerta de madera, que se dio con un crujido viejo, y se sentó sobre un banco improvisado, cerrando los ojos para descansar unos minutos, pero su mente no le permitió relajarse. Cada latido traía consigo imágenes del pasado, como si su memoria decidiera que esa era la noche para revivir todo lo que había querido olvidar. Entre esas imágenes apareció Gabriel, un joven policía que años atrás había sido el único en defenderla, el único que decía que el pueblo actuaba por miedo y no por razón, pero su voz nunca tuvo suficiente fuerza para cambiar la opinión de todos. Y con el tiempo también él terminó alejándose después de recibir amenazas veladas por parte de algunos vecinos. Isabela suspiró profundamente, deseando por un momento que Gabriel estuviera allí, porque solo él sabía una parte, no toda, de lo que ella escondía, y solo él podría haber evitado que llegaran al extremo de expulsarla, pero el pasado había sido implacable con ambos. De pronto, un ruido en el exterior la alertó, un crujido de hojas, pasos lentos que se aproximaban a la cabaña, y aunque Isabela ya había aprendido a no temer a nada, su corazón aceleró al pensar que el pueblo había decidido seguirla para asegurarse de que se fuera aún más lejos.
pero en lugar de voces humanas escuchó un gemido suave, casi un llanto, y cuando abrió la puerta lentamente vio a una niña pequeña, no mayor de 6 años, temblando bajo la nieve, con las mejillas rojas del frío y los ojos llenos de lágrimas, una niña que ella no había visto jamás. Isabela se inclinó, sorprendida, porque aquella pequeña sostenía algo entre las manos, un papel arrugado, una especie de nota que parecía haber sido escrita con prisa. Al verla, la niña extendió la mano y le entregó el papel sin decir una palabra, como si la hubiera estado buscando. Isabela lo abrió con dificultad, tratando de descifrar la escritura temblorosa. Ella no es lo que dicen, ayúdela, la anciana. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por la nota en sí, sino porque no estaba firmada, y la niña, al preguntarle quién la había enviado, solo respondió con un hilo de voz: no lo sé, me dijeron que te la diera y corriera. Antes de que Isabela pudiera hacer más preguntas, la niña se desvaneció en la dirección por la que había venido, dejando a la anciana con una mezcla de inquietud y esperanza que no sentía desde hacía décadas. ¿Quién había enviado esa nota? ¿Cómo sabían dónde encontrarla? ¿Y por qué una niña tan pequeña había sido usada como mensajera? Mientras cerraba la puerta, un pensamiento la atravesó con la fuerza de un trueno. Alguien del pueblo sabía la verdad. Alguien que había guardado silencio durante años. Alguien que por alguna razón había decidido actuar justo ahora que ella había sido expulsada. ¿Pero quién y por qué ahora? Mientras observaba el papel una y otra vez, una sensación profunda se apoderó de ella. Lo que fuera que estaba oculto en ese pueblo estaba a punto de salir a la luz, y su expulsión no había sido un final, sino el comienzo de un ajuste de cuentas que nadie podría detener, porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de volver. Mientras la noche avanzaba lentamente sobre la cabaña donde Isabela intentaba descansar, en el pueblo comenzaba a gestarse una inquietud difícil de describir, una sensación colectiva de que algo no estaba bien desde el momento en que la anciana desapareció de la colina. Al principio, los vecinos se sentían aliviados, convencidos de haber resuelto un problema que ellos mismos habían inventado, pero a medida que las horas pasaban, una serie de sucesos extraños empezó a sembrar dudas entre los más supersticiosos, dudas que se transformaron en nerviosismo y luego en miedo. La primera en notarlo fue Marta, la panadera, una mujer que solía ser de las más duras con la anciana, y que aquella mañana descubrió que la puerta de su negocio había quedado abierta durante la noche, algo que nunca le pasaba porque era extremadamente cuidadosa. Pero lo más inquietante fue que no faltaba nada. No había señales de robo, solo un pequeño detalle que le erizó la piel. Sobre el mostrador encontró un pañuelo doblado cuidadosamente, un pañuelo idéntico a los que Isabela solía llevar cuando era joven, uno que, según ella misma había contado muchos años antes, pertenecía a su difunta madre. Marta trató de convencerse de que solo era una coincidencia, pero no logró dormir el resto de la noche. Al mismo tiempo, la familia Herrera descubrió que el pozo del patio, que llevaba días casi seco, amaneció lleno de agua limpia, algo inexplicable porque no había llovido lo suficiente para llenarlo, y los ancianos del pueblo murmuraban que eso era una señal, aunque ninguno se atrevía a decir de qué. Mientras tanto, los animales del establo de Javier, un agricultor conocido por su carácter rudo, se comportaban de manera extraña. En lugar de estar inquietos como de costumbre, permanecían quietos, mirando hacia la colina abandonada como si esperaran el regreso de alguien. Javier recordó entonces que Isabela había sido la única capaz de calmar a una de sus vacas enfermas años atrás, pero desechó el recuerdo rápidamente, no dispuesto a aceptar que la anciana pudiera haber tenido alguna influencia positiva. Sin embargo, lo que realmente comenzó a inquietar al pueblo fue la actitud del sacerdote local, el padre Román, quien al enterarse de la expulsión de Isabela mostró una preocupación inusual, una mezcla de culpa y temor que trató de ocultar durante la misa del domingo, pero que todos pudieron notar en su voz temblorosa. Ese día, el sacerdote decidió hacer algo que no hacía
desde hacía décadas, abrió el armario donde guardaba documentos antiguos del pueblo y comenzó a revisar papeles amarillentos, actas viejas y testimonios olvidados, como si buscara algo relacionado con la anciana. Algo que lo había perseguido durante años y que ahora, tras su expulsión, volvía a atormentarlo, mientras el padre Román revisaba esos documentos con manos temblorosas. Un grupo de vecinos se reunió en la plaza para comentar los sucesos extraños, y aunque algunos intentaban ignorarlo, otros empezaban a sentir remordimiento. Entre ellos estaba Lucía, la madre del niño enfermo que había acusado a Isabela injustamente y que ahora, viendo a su hijo recuperarse más rápido de lo esperado, se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al culparla. De hecho, una noche antes del milagroso mejoramiento del niño, Lucía podría jurar que vio una sombra acercarse a su ventana, una sombra que se movía con lentitud, y aunque no logró reconocerla, algo en su interior le dijo que no debía tener miedo. Mientras el remordimiento comenzaba a filtrarse entre algunos, otros seguían convencidos de que habían hecho lo correcto, como Tomás, uno de los hombres que había liderado la expulsión, quien caminaba orgulloso por la calle hasta que en la puerta de su casa encontró una nota anónima clavada con un clavo viejo. La verdad siempre vuelve. Al leerla, su rostro palideció, aunque trató de restarle importancia. Aún así, la idea de que alguien estuviera observándolo le impidió dormir esa noche. Lo que ninguno sabía era que la persona detrás de esas señales no era Isabela, sino alguien más. Alguien que había permanecido en silencio durante años, observando cómo el pueblo se desmoronaba en supersticiones. Alguien que conocía la verdad detrás de la tragedia del pequeño Mateo y que había guardado el secreto para proteger a los culpables, pero que ahora, viendo a la anciana vagar sola por el frío, comenzaba a sentir que había llegado la hora de decir lo que realmente había ocurrido. Mientras tanto, en la cabaña, Isabela observaba una pequeña vela titilar sobre la mesa improvisada, y cada parpadeo de la llama parecía traerle recuerdos más profundos, más dolorosos. Recordó el día en que el padre Román la visitó en su casa para pedirle que guardara silencio sobre lo que había descubierto en la autopsia improvisada que ella misma realizó al pequeño Mateo aquella tarde trágica. Recordó cómo él le rogó que no dijera nada, que el pueblo no soportaría tal verdad, que la familia del niño se destruiría por completo, y recordó también cómo ella, en un acto de compasión, decidió cargar con el peso del silencio, y aún así, el sacerdote no había sido el único en presionarla. Gabriel, el joven policía, también le había pedido que dejara las cosas como estaban, argumentando que la gente no estaba preparada para enfrentar la realidad. Pero ahora, desde la soledad de la cabaña, Isabela se preguntaba si realmente había hecho lo correcto, si su silencio no había contribuido a su propia condena. Mientras reflexionaba, escuchó de nuevo un ruido afuera, más fuerte que antes, un golpe seco contra la madera. Pero esta vez no era una niña ni un animal, era una presencia distinta, firme, que parecía respirar del otro lado de la puerta. Isabela se levantó lentamente, apoyándose en la mesa para no perder el equilibrio. Y al acercarse, una voz conocida susurró su nombre: Isabela, abre, por favor. Era Gabriel, el único que alguna vez la había defendido, pero su voz ahora sonaba cansada, rota, como si también él hubiera estado huyendo de algo. Al abrir, lo vio empapado por la nieve, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Sin decir palabra entró en la cabaña y cerró la puerta con fuerza, como si temiera que algo, o alguien, lo estuviera siguiendo. Después de varios segundos en silencio, Gabriel confesó algo que la dejó sin aliento: no debí dejar que te expulsaran. Isabela, el pueblo no sabe lo que está pasando, no saben lo que desataron. Ella lo miró en silencio, esperando que continuara, y él, temblando, añadió: alguien ha empezado a hablar, alguien que sabe lo mismo que nosotros, pero que no quiere proteger a nadie más. De inmediato, Isabela comprendió el peligro. Si la verdad salía a la luz de golpe, el pueblo entero se vería envuelto en caos, porque la verdad no era simplemente dolorosa, era devastadora. Mientras Gabriel explicaba que el sacerdote
También estaba inquieto y que algunos vecinos habían empezado a sospechar que la anciana había sido acusada injustamente. Un pensamiento oscuro cruzó la mente de Isabela. Si alguien estaba dispuesto a revelar lo que ocurrió con Mateo, aquello no solo pondría en riesgo a los culpables, sino también al propio pueblo, que reaccionaría con ira, miedo y posiblemente violencia. Al escuchar esto, Isabela sintió un escalofrío, pero no por la verdad en sí, sino por la manera en que podría ser utilizada. Porque, aunque nadie lo sabía, Mateo no murió como el pueblo creía, y lo que ocurrió aquella tarde era algo que podía destruir familias enteras, mientras la vela se consumía lentamente. Ambos comprendieron que el tiempo del silencio estaba llegando a su fin, y que el regreso a la calma que el pueblo creía haber logrado era solo el principio de una tormenta mucho mayor, una tormenta que, tarde o temprano, los obligaría a enfrentar a los verdaderos responsables de lo ocurrido muchos años atrás. Mientras la vela en la pequeña cabaña comenzaba a consumirse por completo, Gabriel y Isabela permanecían en silencio, cada uno luchando con pensamientos que habían evitado durante años. Afuera, la nieve seguía cayendo sin tregua, cubriendo el bosque con un manto blanco que parecía borrar cualquier rastro del mundo exterior, pero en el pueblo, la tormenta que se desataba no era de hielo ni de viento, sino de miedo y de culpa, una tormenta emocional que había comenzado la misma noche en que expulsaron a la anciana. El primero en sentir el impacto fue Tomás, el hombre que había liderado el grupo armado que subió a la colina, quien había despertado con la puerta de su casa abierta de par en par y un silencio inquietante dentro, un silencio tan denso que parecía tragarse cualquier sonido. Al entrar, descubrió que su hijo menor, Julián, no estaba en su cama, y tras buscar por toda la casa sin éxito, corrió desesperado por las calles nevadas, gritando su nombre, despertando a vecinos que salieron asustados con linternas en la mano. Algunos pensaron que el niño había ido a jugar, otros que se había escondido, pero Tomás sabía que algo estaba mal, porque su hijo nunca salía solo de noche. Horas después, lo único que encontraron fue una bufanda del niño junto al pozo viejo, un pozo que llevaba años clausurado, pero que ahora mostraba signos de haber sido forzado. Ese hallazgo desató el caos en el pueblo, porque la desaparición de un niño removió viejas heridas, especialmente la del pequeño Mateo, cuya muerte había sido el origen de la caída de Isabela en desgracia. La gente comenzó a murmurar que quizá la expulsaron demasiado tarde. Otros decían que la anciana había dejado una maldición detrás, y aunque eran palabras fruto del miedo, lo cierto es que todos sentían en el fondo que habían desencadenado algo que ahora no sabían cómo detener. Mientras buscaban desesperadamente al niño, el padre Román decidió continuar revisando los documentos de la iglesia, empujado por una sensación insoportable de culpa que había crecido desde la expulsión de Isabela. Entre los papeles encontró un sobre que él mismo había guardado años atrás, un sobre que contenía la única copia de un informe escrito por Isabela el día que examinó el cuerpo sin vida de Mateo, un informe que él le había suplicado que no presentara ante las autoridades. Al desplegarlo, volvió a leer las palabras que había tratado de olvidar. No fue un accidente, las marcas no coinciden, hay evidencia de intervención humana. El sacerdote respiró hondo, sintiendo como una presión invisible oprimía su pecho. Sabía que ocultar esa información había sido un error terrible, pero en ese momento había creído que proteger a la familia del niño era lo correcto, especialmente porque el verdadero responsable era alguien que nadie en el pueblo hubiera imaginado, alguien cuya reputación habría quedado destruida si la verdad salía a la luz. Mientras el sacerdote intentaba decidir qué hacer con ese informe, un golpe fuerte en la puerta de la iglesia lo sobresaltó. Era Lucía, la madre del niño que había enfermado recientemente, quien llegó llorando y balbuceando que había encontrado una nota debajo de su almohada, una nota escrita con la misma letra temblorosa que la que había recibido Tomás el día anterior. El silencio tiene un precio. El sacerdote comprendió entonces que no era casualidad, que alguien estaba tratando de desestabilizar el pueblo desde dentro, alguien que sabía demasiado, y que ese alguien podría ser la misma persona que había obligado a Isabela a cargar con la culpa del pasado.
Mientras tanto, en la cabaña, Gabriel explicaba a Isabela que el pueblo estaba sumido en el caos, que la desaparición del niño había reabierto heridas profundas y que algunos empezaban a sospechar que expulsarla había sido un error terrible. Al escuchar esto, Isabela sintió un dolor agudo en el pecho, no por el rechazo del pueblo, eso ya lo había aceptado, sino porque sabía que lo ocurrido con Mateo tenía relación con lo que estaba pasando ahora. De pronto, Gabriel reveló algo que había estado ocultando. El padre Román no fue el único que le pidió que guardara silencio en el pasado. Hubo otra persona, alguien cercano a la familia de Mateo. Alguien que había manipulado al pueblo desde las sombras para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Isabela cerró los ojos, recordando perfectamente a esa persona, recordando cómo había suplicado, amenazado e incluso ofrecido dinero para que mantuvieran el secreto. Ese recuerdo la consumía, pero lo que más la atormentaba era la idea de que esa misma persona pudiera estar ahora involucrada en la desaparición de Julián. Al ver su angustia, Gabriel tomó su mano y dijo: Isabela, debemos regresar al pueblo. Ellos no pueden resolver esto solos. La anciana dudó, porque regresar significaba enfrentar no solo el odio del pueblo, sino también el dolor que había evitado durante tantos años, pero finalmente asintió, no por ella, sino por el niño desaparecido. Mientras se preparaban para salir hacia el pueblo, en la plaza empezaban a circular nuevos rumores. Algunos vecinos afirmaban haber visto luces cerca de la colina donde vivía Isabela, otros decían que alguien había entrado en su casa, y uno incluso aseguraba haber visto una sombra moviéndose dentro con una linterna. Al enterarse de esto, el padre Román decidió ir él mismo a la casa de la anciana, acompañado por dos vecinos que, aunque temerosos, aceptaron ayudar. Al llegar, se encontraron con la puerta entreabierta, algo extraño porque había sido cerrada cuando la expulsaron. Al entrar, el sacerdote sintió un escalofrío. El cofre de madera que contenía las cartas y documentos estaba abierto y varios papeles habían sido esparcidos por él suelo. Entre ellos, uno en particular llamó su atención, una carta sin firmar con un mensaje inquietante: no puedes protegerlos para siempre. Mientras Román recogía las hojas, se dio cuenta de que faltaba la más importante, una carta que Isabela había escrito años atrás explicando con detalle lo que realmente había ocurrido con Mateo, una carta que nunca entregó, pero que guardaba como un último recurso. Alguien la había robado. Alguien que planeaba usarla para su propio beneficio o para provocar el caos definitivo. Mientras regresaba a la iglesia con el miedo creciendo en su interior, el sacerdote comprendió que la desaparición de Julián no era un hecho aislado, sino parte de un plan que había comenzado hace décadas cuando Mateo murió, un plan que ahora estaba a punto de completarse. En ese mismo momento, Isabela y Gabriel caminaban hacia el pueblo, abriéndose paso entre la nieve, y aunque el frío golpeaba sus cuerpos, sus corazones latían con fuerza. Ambos sabían que la verdad debía salir a la luz, pero también sabían que esa verdad podría destruir a más de una persona. Mientras se acercaban, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar desesperadamente, anunciando que algo grave había ocurrido, y Gabriel tomó el brazo de Isabela para acelerar el paso. Lo que no sabían era que el culpable estaba más cerca de lo que imaginaban, observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para actuar, porque aquella noche, el pueblo entero estaba al borde de descubrir una realidad tan dolorosa que cambiaría su historia para siempre, y nada volvería a ser igual. Mientras las campanas de la iglesia repicaban con una urgencia casi desesperada, Isabela y Gabriel apresuraron el paso, dejando atrás el bosque y adentrándose por el sendero que llevaba al pueblo, un camino que la anciana había recorrido miles de veces en su juventud, cuando aún era respetada, cuando la gente la llamaba para ayudar en un parto, para atender una herida, para consolar a un enfermo. Pero ahora, mientras avanzaba sostenida por el brazo de Gabriel, no podía evitar sentir que cada paso la acercaba a un pasado que había tratado de enterrar, un pasado que pronto volvería a enfrentarse a ella con toda su fuerza. Al llegar a la plaza, encontraron al pueblo entero congregado, algunos llorando, otros gritando, otros rezando,
todos atrapados en la misma mezcla de miedo y desesperación que se había apoderado de las calles desde la desaparición de Julián. Tomás, el padre del niño, estaba de rodillas en el suelo, sosteniendo entre sus manos la bufanda hallada junto al pozo viejo, repitiendo una y otra vez que su hijo no podía estar lejos, que alguien debía saber dónde estaba, y al ver a Isabela, su rostro se transformó en una mezcla de rabia y confusión. La multitud comenzó a murmurar. Algunos retrocedieron con miedo, otros la señalaron, otros la observaron con culpabilidad. Pero antes de que alguien pudiera hablar, Gabriel se adelantó y levantó la mano, exigiendo silencio. Escuchen, dijo con voz firme, lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver con supersticiones ni maldiciones. Tiene que ver con la verdad. Y la verdad siempre vuelve, aunque algunos intenten enterrarla. Al escuchar esto, todos guardaron silencio, incluso aquellos que aún querían culpar a la anciana por todo. Fue entonces cuando el padre Román apareció desde las escaleras de la iglesia, sosteniendo en sus manos el informe que había encontrado la noche anterior, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Se acercó lentamente a Isabela y, con un nudo en la garganta, le dijo: «Perdóname, hace años debí decir la verdad. Pero tuve miedo». El pueblo murmuró confundido, y Gabriel instó al sacerdote a hablar de una vez. Román vaciló unos segundos, consciente de que sus palabras romperían familias, amistades y reputaciones. Pero finalmente respiró hondo y dijo: «La muerte del pequeño Mateo no fue un accidente. Tampoco fue culpa de Isabela». Su informe lo dejaba claro, las heridas no coincidían con una caída. Había señales de forcejeo, de que alguien lo había empujado hacia el río. Un grito ahogado recorrió la plaza, la gente recordó al instante la tragedia que había marcado al pueblo tantos años atrás. Algunos lloraban, otros negaban con la cabeza, incapaces de aceptar lo que escuchaban. Tomás, temblando, se acercó al sacerdote y preguntó con voz quebrada: ¿Quién podría haber hecho algo así? El sacerdote bajó la mirada, incapaz de decir el nombre, pero fue Isabela quien finalmente habló. Con voz suave pero firme: «Fue un accidente, pero no uno provocado por la mala suerte». El niño no estaba solo aquella tarde, la gente contuvo el aliento, esperando lo que venía. Gabriel dio un paso adelante y añadió: «Había otro niño con él, uno que sintió miedo, que corrió, que cayó, y que fue protegido durante años por alguien que no quiso que su vida se destruyera». De repente, la multitud se dispersó, miradas se cruzaron, nombres fueron susurrados. Y entonces alguien gritó: «El hermano mayor de Tomás estaba allí aquel día». Un murmullo se extendió como un incendio. Todos recordaron que aquel joven había abandonado el pueblo poco después de la muerte de Mateo, que jamás habló del tema, que siempre llevó una sombra en los ojos. Tomás cayó al suelo, devastado, entendiendo finalmente que el pueblo había elegido culpar a Isabela para no enfrentar la verdad, que uno de los suyos había causado la tragedia. Pero antes de que la multitud pudiera reaccionar con odio, Isabela levantó la mano y dijo: «No lo culpen. Era un niño. Tuvo miedo. No sabía lo que hacía. Lo que ocurrió fue un accidente. Lo protegí porque destruirlo no habría devuelto la vida a Mateo, y porque la compasión también es justicia». Sus palabras desarmaron a la multitud. Muchos comenzaron a llorar, no solo por Mateo, sino por todos los años que habían pasado alimentando un odio injustificado, mientras la única inocente había sido expulsada, humillada y condenada al silencio. Sin embargo, todavía faltaba resolver la desaparición de Julián. Gabriel miró a Isabela, esperando que ella tuviera alguna pista, y la anciana, cerrando los ojos por un instante, dijo: «Si alguien quiere que la verdad salga a la luz, llevará al niño allí donde comenzó todo». El padre Román comprendió de inmediato: el pozo viejo, el mismo lugar donde habían encontrado la bufanda. Una multitud corrió hacia allí, encendiendo linternas, mientras Gabriel e Isabela se adelantaban. Al llegar, escucharon un llanto ahogado que venía del interior. Sin perder tiempo, Gabriel bajó con una cuerda, y minutos después emergió cargando al niño. Cubierto de frío pero vivo,
El padre lo abrazó llorando, pidiendo perdón una y otra vez, mientras el pueblo entero soltaba un suspiro de alivio. Pero lo más sorprendente fue el detalle que Julián confesó entre lágrimas. Un hombre me llevó hasta aquí, me dijo que quería que todos supieran la verdad, que debía volver lo que había sido injustamente quitado. Ese hombre, según la descripción del niño, no era otro que el hermano de Tomás, quien había vuelto al pueblo en secreto hacía días. Atormentado por la culpa que había cargado desde niño, él había tomado la carta de Isabela, él había dejado las notas anónimas, él había querido forzar al pueblo a enfrentar la verdad que él nunca pudo decir. Cuando buscaron por los alrededores, encontraron huellas que se adentraban en el bosque, pero jamás dieron con él. Algunos dicen que se entregó a la policía en otro pueblo, otros que se perdió en el bosque, otros que simplemente desapareció. Lo cierto es que jamás volvió. Esa noche, mientras el pueblo intentaba asimilar lo ocurrido, Isabela se sentó en las escaleras de la iglesia, exhausta, observando a las familias reunirse, llorar, abrazarse. Muchos se acercaron a pedirle perdón, otros no se atrevieron ni a mirarla, pero todos sabían que habían cometido una injusticia terrible. Gabriel se sentó a su lado y le preguntó qué quería hacer ahora que la verdad había salido a la luz. Isabela miró hacia la colina, hacia su casa abandonada, hacia el lugar donde había vivido en soledad tantos años, y dijo con voz serena: mi tiempo aquí ha terminado. Los perdono, pero no puedo quedarme. El pueblo entero la acompañó hasta la salida del camino, esta vez no para expulsarla, sino para despedirse. Algunos le ofrecieron quedarse, otros le rogaron que perdonara su crueldad, pero ella solo sonrió con tristeza. Al final del sendero, Gabriel le entregó el pañuelo que había encontrado en la panadería, y le dijo: este pueblo no merece todo lo que hiciste por él, pero yo sí lo agradeceré siempre. Isabela asintió y comenzó a caminar, desapareciendo lentamente en la neblina del amanecer, tal como había llegado al pueblo tantos años atrás, en silencio, pero dejando atrás un legado que nadie podría olvidar. Desde ese día, cada vez que el viento soplaba sobre la colina, los vecinos decían que era Isabela cuidándolos como siempre lo había hecho, incluso cuando ellos la rechazaban, porque algunas personas son demasiado grandes para ser entendidas por el miedo, y su verdadera historia solo puede revelarse cuando el silencio finalmente se rompe, y así, la mujer que una vez llamaron la bruja se convirtió, al fin, en lo que siempre fue, la guardiana silenciosa de un pueblo que tardó demasiado en ver la verdad.